Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios por su misericordia. Un día más de su gracia, de su fidelidad, de su bondad, de sus favores sobre nuestra vida, de su manifestación en la vida de cada uno de los que esperamos en Él, de los que invocamos su nombre, de lo que estamos viviendo por la fe en el Hijo de Dios. Bendiciones a todos. Bienvenidos a la transmisión del día jueves. Antes de ir a la palabra, tomemos un tiempo para poder orar, dándole gracias a Dios por sus beneficios, pidiendo por nuestras necesidades y dándole a Él la gloria, la alabanza, la adoración que a Él le pertenece. Únase conmigo y presentémonos delante de nuestro Dios como un acto de nuestra fe en oración. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una vez más, sabiendo que nuestra vida está en tus manos, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tu palabra es verdad, que tus promesas son verdaderas y que son sí y amén y están disponibles para cada uno de nosotros. Sabiendo que tú has sido paciente y te has manifestado en nuestras vidas y nos has sostenido, nos has sustentado hasta el día de hoy. Padre, venimos delante de ti para agradecerte por tus bondades, para agradecerte, Señor, por la vida, por la salud, para agradecerte por los beneficios que día a día podemos disfrutar, para agradecerte por tu obra a favor nuestro. Señor, queremos darte las gracias en el nombre de Jesucristo. Queremos darte las gracias por Jesucristo, por su sacrificio, por su obra, por libertarnos de la maldición y hacer disponible la bendición para nosotros. Padre, gracias por tus promesas, por tu palabra, Señor, porque ellas son nuestro consuelo, nuestro alimento. Y gracias, Señor, por obrar en nuestra vida, muchas veces aún sin que podamos verlo, pero podemos entender que es tu mano obrando en nuestra vida, cambiando las circunstancias, moviendo a las personas, moviendo corazones, poniendo límite al enemigo que no puede ser traspasado, no dejándonos ser tentados más de lo que podemos soportar. Padre, gracias porque tú eres fiel a tu palabra y tú estás con tu pueblo, con tus hijos, en medio de la necesidad. Como dice tu palabra, tú estás con nosotros en la angustia. Tú nos vivificas, tú aumentas nuestras fuerzas. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro gozo, nuestra justicia. Tú eres nuestra vida, Señor. Y Padre, queremos agradecerte por tantos beneficios, por la vida de nuestros hijos, nuestra familia. Gracias, Padre, por la fuerza, por el aliento, por las habilidades, las capacidades físicas, intelectuales que nos has dado. Gracias, Padre, por bendecir la obra en nuestras manos. Gracias, bendito Dios, por obrar a favor nuestro, por no pagarnos conforme a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, obrar en nuestras vidas, conociendo muchas veces únicamente la intención de nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial. Queremos agradecerte, Señor, por tantas bondades, porque cada día, Señor, es una muestra más de tu misericordia. Y durante cada día podemos experimentar tu gracia. Ayúdanos, te pedimos, para poder crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra, crecer espiritualmente para poseer las promesas. Crecer, Señor, de manera que podamos ser siervos útiles, instrumentos en tus manos, para poder llevar la luz a otros, para poder ser testimonio a otros, que puedan ver lo que tú has hecho en nuestra vida, que puedan ver que tú eres real, que tú levantas del polvo al pobre, que tú libertas al esclavo, Señor, que tú manifiestas tu gracia, tú aumentas las fuerzas al que no tiene ninguna, tú das sabiduría a los necios, Señor. Padre, glorifícate en nuestra vida, glorifícate en tu iglesia, en tu pueblo, Señor.
Continúa obrando a favor de tus hijos, mostrando tu poder, tu presencia. Señor, que sea una realidad evidente, que tú haces diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve, entre el que te teme y el que no te teme. Manifiesta tu provisión, manifiesta tu protección, Señor, sobre tus hijos, sobre los que te honran, Señor, sobre los que caminan en el temor y aman tu palabra. Glorifícate. Te ruego, Señor, por cada una de las familias que conforman la congregación local del Centro Cristiano de Fe y por las familias de cada uno de nuestros hermanos que acostumbran a unirse con nosotros en la meditación de la palabra. Señor, llega, ministra sus vidas, obra en sus corazones, da entendimiento, Señor, trayendo libertad de la religiosidad, de los pensamientos religiosos y sustitúyelos por la verdad de tu palabra, por la guianza de tu Espíritu Santo. Sé tú, Señor, dando inteligencia, sabiduría, obrando en la vida de tus hijos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, trayendo el consuelo, el ánimo, obrando en la vida de aquellos que pueden estar sufriendo, enfrentando situaciones que están fuera de su control, pero no están fuera de tu mano, del control, de la autoridad, de tu poder, Señor. Sé tú obrando milagros. Sé tú, Señor, abriendo puertas, abriendo caminos. Sé tú, Señor, enviando la bendición, movilizando a favor de ellos, a favor de tus hijos, de los que te invocan, movilizando a gente, movilizando a personas, aún de una manera inesperada. Glorifícate mostrando tu poder, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes en la vida de nuestros familiares. Los que no te conocen, Señor, continúa guardando sus vidas. Señor, envíales, envía quien hable tu palabra si están lejos de nosotros. Ayúdanos a nosotros para poder ser testimonios si es que estamos al alcance de ellos. Glorifícate guardando sus vidas, Señor, que tengan la oportunidad de conocerte y de seguirte. Intercedemos ahora por nuestros familiares, clamamos a ti, por nuestros hermanos, cuñados, padres, cónyuges inconversos. Clamamos a ti, Padre. Yo clamo a ti ahora, Señor, por los familiares, juntamente con mis hermanos, por los familiares que se han alejado, por los que no te conocen, de cada uno de los miembros de la congregación, Señor, y de cada uno de los que están unidos ahora en espíritu, en oración. Sé tú, oh Dios, guardando sus vidas. Señor, sabemos que es la responsabilidad de cada uno de ellos arrepentirse. Pero sé tú, oh Dios, por tu Espíritu Santo, convenciendo de justicia, de pecado, de juicio. Sé tú enviando obreros para que les hablen tu palabra. Sé tú, Señor, rodeándoles, atrayéndoles con cuerdas de amor como lo hiciste con nosotros, revelándote a sus vidas, porque nadie puede venir a ti si tú no lo atraes. Padre, glorifícate, te lo rogamos ahora. Te pedimos, Señor, por nuestra vida como iglesia, que nos ayudes a vivir enfocados espiritualmente, que nos ayudes, Señor, para poder buscar primeramente tu reino, a no ser desviados, a no distraernos, a permanecer, a perseverar. Ayúdanos a enfocarnos correctamente, de manera que podamos experimentar la realidad, Señor, de que cuando buscamos tu reino, todas las añadiduras vendrán detrás de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, revela tu palabra. Da entendimiento, da sabiduría a tus hijos. Sé tú, Señor, tocando sus corazones, inclinándolos. Sé tú, oh Dios, revelando tu palabra. Padre, es mi oración muy especialmente, que tú reveles tu palabra, que tú reveles tu voluntad, que tú des entendimiento a tu pueblo, de manera que puedan salir de la religiosidad, de las tradiciones y vivir por la revelación de tu palabra y por la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, sigue levantando, sosteniendo, sustentando, edificando a tu iglesia, glorificándote en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestra ignorancia. Sé tú, oh Dios, mostrando tu poder. De una manera sobreabundante, Señor, muéstrate, manifiéstate en la vida de tus hijos, en la vida de aquellos que se han alejado, Señor. Te rogamos ahora
por nuestros hermanos, en quienes podemos pensar ahora, visualizarles cuando se reunían juntamente con nosotros y ahora están lejos. Padre, te rogamos ahora por ellos. Señor, que conforme a tu gracia y tu misericordia puedan ser restaurados, puedan volverse a ti, Señor. Que sean librados de las ataduras. Y usa nuestras vidas, Señor, para que podamos ser instrumentos tuyos. Podamos levantarnos, Señor, para poder cooperar con la edificación, con la libertad, con la bendición, ministrando, sirviendo, siendo ejemplo, siendo luz a otros. Ayúdanos, Señor, para poder alumbrar no solamente con tu palabra, sino con las buenas obras como has mandado. Ayúdanos por tu Espíritu, guiándonos, produciendo el querer como el hacer. Sé tú, Señor, obrando, fortaleciendo, vivificando a la iglesia. En este tiempo, Señor, donde particularmente todavía nos vemos imposibilitados de congregarnos y de poder disfrutar del amor fraternal y de estar juntos en armonía, que sea una realidad, que tu Espíritu Santo vivifica, tu Espíritu Santo fortalece, tu Espíritu Santo guía, y que tú te revelas, Señor, de manera que tus hijos, tu pueblo caminan con el entendimiento de que son amados, de que son redimidos, que han sido adoptados, que tienen una posición privilegiada. Sé tú revelándote a tu pueblo, Señor. Sé tú revelándote a tus hijos. En el nombre de Jesús, glorifícate en nuestra vida. Y esta noche, mientras meditamos en tu palabra, háblanos, habla nuestro corazón. Ayúdanos a establecernos, a afirmarnos y a prepararnos para poder compartir con otros. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por tanta bondad, por tantos beneficios. Gracias por mostrarte en nuestra vida. Gracias. Toda la gloria, toda la honra te pertenece a ti. Por los siglos de los siglos. Solamente a ti, Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, esta noche quiero compartir, enfocado en el tema cómo tener paz. Y es que este es un beneficio, es una realidad espiritual que todos nosotros como cristianos deberíamos de estar disfrutando. Y yo quiero compartirle de una manera bien práctica 4 aspectos que determinan que nosotros podamos tener paz. En términos generales, la gente anda buscando la paz y las naciones hablan de hacer acuerdos para poder efectuar un desarme mundial, por ejemplo, anular todas las armas nucleares, prohibiendo las armas químicas y un montón de cosas, para que haya paz en el mundo. Pero aunque las naciones no tengan ese tipo de armas como la nuestra, no hay paz dentro de una nación, porque la paz no depende de un desarme mundial. Por otro lado, en la sociedad moderna se habla de respetar los derechos ajenos, de respetar los derechos humanos y de promover ciertas libertades. Y se cree que de esa manera se podría desarrollar una sociedad que va a vivir en paz, respetando los derechos humanos, respetando las inclinaciones personales de cada uno y que cada quien haga como quiere. Y por otro lado, la iglesia erróneamente, digo erróneamente porque en base a la Biblia esto no es correcto, la iglesia habla de orar por el mundo. La iglesia habla de orar por las naciones. Incluso un error muy pequeño cometido por la iglesia es que la Biblia dice que hay que orar por la paz de Jerusalén, pero la iglesia lo lee orar por Israel. Israel no va a tener paz. Israel, según la palabra, va a entrar todavía en un tiempo de conflicto armado que va a ser como la última etapa antes de que el Mesías venga para liberarlo. Y van a tener paz, nada más temporal. Pero la iglesia, yo no sé cómo, de qué manera los grandes maestros han metido enseñanzas que contradicen los principios de la palabra. Hablan de que si oramos por una nación va a haber paz en la nación.
Si oramos por el mundo, va a haber paz en el mundo, pero el Señor Jesucristo no dijo eso. Al contrario, Él dijo que iban a haber más guerras. En el mundo no va a haber paz. Las cosas van a ir de peor a peor, según lo que el Señor habló en Mateo 24 y Mateo 25. Así que vamos a enfocarnos en cómo tener paz nosotros, porque la paz es un privilegio que está limitado al pueblo de Dios, a los que han sido rescatados debajo del poder del diablo, a los que han sido alcanzados con la revelación del Evangelio. Y hay por lo menos 4 aspectos que son los prácticos que yo quiero compartirle para que usted se asegure de poder vivir con la paz de Dios el resto de días que a usted le falte antes de entrar en la paz eterna. Pero antes de compartir esos 4 aspectos, quiero establecer el hecho de que Dios dice que la verdadera paz es el efecto de la justicia. Isaías 32, 17. O sea que en el mundo habría paz solamente si la gente practicara la justicia, si los seres humanos vivieran haciendo lo que es justo unos con otros, entonces habría paz. No es un asunto de armas, no es un asunto de permitir a cada quien con su inclinación sexual, tolerancias sexuales y los tales derechos humanos, y no es un asunto de oración, no. Literalmente, Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz. Entonces la paz no se va a alcanzar porque la iglesia ore. Y no es que hay tanta guerra y tantos conflictos en el mundo porque la iglesia no ora. No, el efecto de la justicia, el resultado de la justicia será la paz. Y el verso continúa diciendo, y la labor de la justicia, o sea, la obra que va a causar la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y esto se nos habla en el contexto del milenio, del reino milenial de Cristo, donde el Rey de justicia, el príncipe de paz, establecerá un gobierno donde de una manera sobrenatural la convivencia entre los seres humanos y los redimidos tendrá esa característica de la armonía, de vivir en paz. Así que Dios dice en su palabra que la paz es un resultado de practicar la justicia. Es el efecto, es el resultado de vivir en justicia. Entonces, lógicamente, mientras en el mundo hayan injusticias, no habrá paz. Mientras los gobiernos sigan dominando, mientras sigan habiendo leyes injustas que favorecen a los ricos, oprimen a los pobres, no va a haber paz. Mientras hayan naciones que quieran dominar, tomar ventaja de otras, tomar las riquezas, aprovecharse de ellas, no va a haber paz. Habrá paz hasta que haya justicia, y la justicia la traerá nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una verdad espiritual. Otra verdad espiritual que encontramos en la Biblia es que según el Salmo 119, verso 65, la paz está reservada para los que aman la ley de Dios. Dice así, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mire que la redacción establece mucha paz. No solamente dice, tienen paz los que aman tu ley, sino mucha paz. Y de una manera literal, experimental, como cuando usted lee la palabra y la entiende y le produce gozo, el amar la ley de Dios, el poner en práctica la palabra de Dios, si dice servir, si dice humillarse, si dice perdonar, si dice dar, el amar la ley de Dios va a causarle paz. Hay un fenómeno espiritual relacionado con la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra para poder causar a través de ella que podamos experimentar la paz por medio de la obediencia, que viene siendo uno de los 4 principios que quiero compartir y dejárselos en claro más adelante. Pero medite en esto, recíbalo, repítalo, memorícelo,
Mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces uno puede estar en un ambiente de guerra, uno puede estar en un ambiente de conflictos, uno puede estar en un ambiente de injusticia y todavía tener paz por causa de amar la ley, por causa de caminar en base a los mandamientos de la palabra. Y el verso termina diciendo, y no hay para ellos tropiezo. Esto significa que por el otro lado hay mucha gente que no tiene paz y está tropezando. Todo lo que hacen les sale mal, están bajo maldición, están bajo el juicio de Dios y la palabra habla sobre eso. La ira de Dios está sobre los impíos. La palabra de Dios habla acerca de que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y entonces hay un grupo de personas que tropieza y vive como que está literalmente bajo una maldición, de manera que lo que hacen no prospera, contrario a lo que dice el Salmo 1 con respecto a la bienaventuranza de aquel que medita en la ley de día y de noche, que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Se nos da en la palabra esa descripción de un grupo de personas con bendición, con paz, con libertad, con victoria, y por el otro lado, un grupo de personas bajo maldición, esclavos, sin el gozo, sino que en muerte, con tristeza. Por esto es que el Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, y la unción sobre él para libertar a los cautivos, de los cuales nosotros antes éramos parte, pero ahora hemos sido libertados por la gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, esto es una verdad espiritual, que los que aman la ley de Dios tienen mucha paz y no tropiezan. Y los que menosprecian la palabra de Dios, los que viven en su sabiduría, los que viven en su propia prudencia, tropiezan a cada rato y no tienen paz, no tienen gozo, no experimentan la victoria, la libertad. Y esto es una realidad que tenemos que compartir con otros, hacerles ver que es posible vivir en un nivel elevado espiritualmente de bendición, de respaldo, de victoria. Ahora, vemos entonces que según la Biblia hay una relación entre la justicia y la paz. Vimos en Isaías 32:17 que el efecto de la justicia es la paz. Y en el Salmo 119:65 que tienen paz los que aman la ley. Y la ley de Jehová es justa. La ley de Jehová nos indica, nos guía a no deberle nada a nadie, a honrar al rey, a honrar a padre y madre. Nos ordena el tener misericordia, el perdonar, el servir, y el actuar en justicia está conectado con la paz. Vemos esa relación claramente a través de estas escrituras. Ahora, por el otro lado, mientras se nos habla de este grupo de personas que tienen mucha paz, porque aman la ley de Dios, existe un grupo de personas descritos en Isaías 48, verso 22, que yo ya los mencioné, pero que está literalmente dirigido este texto a ellos, donde dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Isaías 48, 22. Y en el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 21, se repite la misma idea y dice así, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso significa que los justos, que son los malos arrepentidos y perdonados, o sea que los malos arrepentidos somos los justos o justificados, tenemos paz, pero los malos que no han sido justificados todavía siguen en su posición de malos. Como dice la Escritura, no hay bueno ni aun uno. Todos somos malos, inclinados a la maldad, injustos, impíos, pecadores. Pero cuando somos justificados, entonces nuestra posición es cambiada. Entonces vemos acá esto claramente, principios en la palabra sobre los cuales podemos apoyar nuestra conducta
y el poder compartir también con otras personas los principios que se encuentran en la Biblia. Ahora, dice la Escritura entonces que no hay paz para los malos, que no hay paz para los impíos, porque yo creo que literalmente la maldad que un hombre comete o la maldad y las acciones de injusticia que un ser humano ejecuta vienen a ser causa de tormento interior. La maldad no produce paz. La maldad produce tormento. La maldad hace que la gente viva en temor. La Escritura dice que el impío huye sin que nadie le persiga. Ah, pero el justo habita confiado como un león. Qué bendición poder vivir confiado, salir de casa, regresar a la casa, saber que uno es bendecido al salir, bendecido al entrar, que uno es bendito en la ciudad, bendito en el campo. Qué gozo el saber que hay paz, aunque vivamos en un país lleno de violencia, en un país donde las circunstancias económicas, políticas y las circunstancias naturales sean adversas. Y es que el Señor nos habla acerca de esto de una manera literal. Así que vamos al punto particular de esta noche, cómo tener paz. Y quiero compartirle entonces 4 aspectos para que usted los recuerde, los ponga en práctica y que usted los comparta. La paz tiene un origen espiritual. Son 4 aspectos que quiero compartirle brevemente. Número 1, sé que estoy perdonado. Número 2, tengo al Espíritu Santo en mí. Número 3, conozco las promesas de Dios y vivo por la fe en un mundo malo. Y número 4, obedezco la palabra de Dios. Pongo por obra la palabra de Dios. No soy un oidor olvidadizo. Así que de nuevo, para que pueda usted enfocarse en esto, la paz tiene un origen espiritual. Y 4 aspectos que quiero compartirle. Número 1, sé que estoy perdonado. Número 2, tengo el Espíritu Santo en mí. Número 3, conozco las promesas y vivo por fe en un mundo malo. Y número 4, obedezco la palabra de Dios. Es en Romanos capítulo 5, verso 1 que encontramos la base bíblica para el primer aspecto. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido justificado, si usted sabe que está perdonado, si usted sabe que ha sido adoptado, si usted sabe que su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted puede vivir con la paz dentro de su corazón. Tener paz con Dios. No tener temor de la muerte. No tener temor del futuro, sino estar confiado, estar seguro de que su vida está en las manos de Dios. Así que este es el primer fundamento, el saber que estamos perdonados. Yo creo que definitivamente, como mencionaba, el hecho de que la maldad viene a ser un tormento, mucha gente vive con una conciencia de pecado. Nosotros como cristianos tenemos que vivir con una conciencia de justicia. Porque antes éramos borrachos, mentirosos, ladrones, adúlteros y todo lo que dice el apóstol Pablo. Pero ahora, habiendo sido limpiados, somos una nueva criatura. Somos hijos de Dios. Hemos sido perdonados. Entonces ahora tenemos paz porque hemos sido liberados de nuestra culpa. Hemos sido declarados justificados, lo cual significa en una relación correcta para con Dios. Y esto ha sido por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestra fe en su sacrificio. La segunda base espiritual relacionada con tengo el Espíritu Santo en mí es Gálatas 5, verso 22, donde de una manera simple y sin necesidad de tanta explicación, el apóstol Pablo explica que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahí encontramos entonces que el Espíritu Santo en mí me llena de paz. Observe que, según lo que el apóstol Pablo está
diciendo, o lo que él escribió en esta carta, el Espíritu Santo produce frutos espirituales en nosotros. Y esos frutos se manifiestan, o ese fruto se manifiesta de una manera diversa. De manera que hay algunas expresiones o manifestaciones, como querramos llamarle, que nos benefician a nosotros y otras benefician a los demás. Por ejemplo, el amor beneficia a los demás. Es por el Espíritu de Dios que podemos amar. Y con el amor viene lo que dice Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es por el Espíritu. No es nuestro amor no es nada. Nuestro amor es basura si lo comparamos con el amor de Dios, con el amor que obra el Espíritu Santo en nosotros. Es como nuestra justicia es basura comparado con el nivel de justicia o la justicia que Dios demanda o Dios espera o Dios nos imputa a nosotros. Ahora, el punto entonces es que usted tiene que saber esto. Es por el Espíritu Santo que usted puede tener paz. Sí, el amor es para otros, para darlo a otros. El gozo es para usted. La paz es para usted. La paciencia es para otros. La benignidad es para otros. La bondad es para otros. La fe es para usted. Y también puede servir para bendecir a otros. Pero es por causa del Espíritu Santo. Estoy desarrollando el principio de que la paz tiene un origen espiritual. Primero, la justificación. Y segundo, la presencia de Dios en nosotros por su Espíritu. La tercera, ahondando en ella, es que yo conozco las promesas de Dios y vivo por fe. Y eso me permite a mí vivir teniendo paz en un mundo que está lleno de aflicciones, como le mencionaba hace un momento. Juan 16:33 registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien le dijo a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Escuche esto, escúchelo con sus oídos espirituales. Jesús dijo que les había hablado ciertas cosas a los discípulos. Y Jesús les dijo que se las había hablado para que tuvieran paz en Él. Porque en el mundo iban a tener aflicción. Y esto es una realidad. Nosotros físicamente estamos en el mundo, pero espiritualmente estamos en Cristo. En el mundo tendremos aflicciones. Sí, hay placeres, hay ciertos deleites, hay ciertas satisfacciones, metas logradas, pero todo está lleno de aflicción en el mundo. Pero espiritualmente, en Cristo, porque la Biblia habla de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Espiritualmente, al estar en Cristo, nosotros podemos tener paz. De modo que nuestra posición espiritual en Cristo nos permite que podamos tener paz, aunque nuestra posición física sea en el mundo, donde hay mucha aflicción. Y actualmente esto es una realidad. Más adelante voy a predicar sobre esto. La Biblia dice que la tierra va a tambalear como un ebrio. Y en el mundo lo que usted puede ver es que el mundo está siendo sacudido políticamente. En el ámbito político hay tremendas cosas sucediendo. En el ambiente económico, en cuanto a las pérdidas, los negocios, las inversiones, las trampas, tremendo. En el ambiente natural, cuántas cosas aconteciendo y todavía hace falta que se incrementen. En la sociedad, el caos, la rebelión, la confusión, gente sin identidad, gente viviendo vidas vacías en la búsqueda de los placeres o gente viviendo en la maldad. Vivimos en un mundo lleno de aflicciones. Y aún nosotros mismos como cristianos no estamos exentos. Al vivir en este mundo lleno de injusticia, lleno de maldad, de la cual nosotros participamos en mayor o menor grado, solo el hecho de criar hijos en medio de este mundo es causa de aflicciones. Solo el hecho de estar casado, como dijo el apóstol Pablo, es causa de aflicciones. Y por eso él dijo que él le aconsejaba a los solteros que se quedaran así, porque él los quería librar de las aflicciones de la carne. Entonces,
La tercera razón o la tercera forma en la que nosotros podemos tener paz es que si yo conozco las promesas y vivo por fe, yo voy a tener paz. Porque Jesús dice, yo les he hablado de estas cosas para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Ahí está la palabra, confiar, que significa tengan fe. Yo he vencido al mundo. Primeramente, enfoquémonos en esto. ¿Cuáles cosas son las que Jesús había hablado? Estamos en Juan 16:33. Nos retrocedemos un verso y encontramos que en el verso 32, Jesús les había dicho que llegaba la hora en que ellos iban a ser esparcidos cada uno por su lado, o sea que los iban a perseguir y ellos, atemorizados por causa de la amenaza de muerte, lo iban a dejar solo. Y él dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Después de decirles esto, de que llega la hora en que van a ser esparcidos y que lo van a dejar solos, es que les dice, estas cosas les he hablado para que tengan paz en mí. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor? De la persecución por causa de él, algo que sucedió literalmente y que los apóstoles abandonaron al Señor. Aún la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos y que lo dejaron solo porque en la cruz no había nadie excepto las mujeres con él. Y él lo dice. Pero si nos retrocedemos un poco más, en el verso 16 Jesús comenzó a hablar acerca de irse. Él dijo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En el verso 28, el Señor Jesús, mismo capítulo 16, les dijo, yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús les estaba diciendo que habían estado con él durante un poco más de 3 años, pero que había llegado el momento en que él los iba a dejar solos. Y luego les dice que ellos lo van a dejar solo. Les habla de persecución. Les habla entonces de un aparente abandono, aparente soledad, pero también les habla acerca de que no los va a dejar solo, que no los va a dejar huérfanos, que va a volver por ellos. Aquí es donde entra el principio número 3. Si yo conozco las promesas de Dios, no importa las aflicciones que me estén rodeando, yo voy a vivir por fe y voy a tener paz. Esto debe hacer la diferencia entre usted y sus vecinos inconversos. Que vuelva a haber otro terremoto en el país con graves consecuencias, muertos, destrucción, que venga otra epidemia peor que esta, porque no deberíamos de sorprendernos, está escrito. Que venga otro virus con una mortalidad mayor, que la economía, que los negocios se detengan y que vaya a haber todavía más necesidad económica. No debería sorprendernos, porque ya sabemos, nuestro Maestro, nuestro Señor nos anticipó lo que va a suceder. Entonces, si yo conozco las cosas que van a suceder y conozco las promesas de Dios y vivo por fe, yo voy a tener paz. Porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Y voy a aferrarme a las escrituras como la de Romanos 8, una de mis favoritas, donde dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. Entonces, si yo conozco las promesas, aunque yo viva en un mundo lleno de aflicciones, si yo vivo por fe, yo voy a tener paz. Tener paz en Cristo. Entonces Jesús dijo, para que en mí tengan paz. Usted puede tener paz en Cristo. Del mundo solo aflicciones le van a rodear. Pero en Cristo usted puede tener paz. Porque usted no va a ser sorprendido por las cosas malas, injusticias, circunstancias naturales, espirituales, económicas o lo que sea. No lo van a tomar por sorpresa. De hecho, el apóstol Pedro, de una manera directa a una iglesia que está siendo perseguida, los instruye diciéndoles, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa nueva les ha acontecido. El apóstol Pedro dice que los mismos padecimientos, en otro texto, se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Entonces, si yo ya sé las cosas malas que van a suceder en el mundo,
y conozco las promesas de Dios, decido caminar por fe, voy a tener paz. Y la cuarta y final, la paz tiene como origen espiritual obedecer la palabra. Ya lo he mencionado, relacionado con el hecho de que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Pero aclarémoslo y sustentémoslo con una sola escritura más antes de terminar. Isaías 48, 18. Dios, de una manera directa, reprende a su pueblo y hace esta declaración. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios está diciendo, si hubieras prestado atención a mi palabra, si hubieras puesto por obra mi palabra, ahorita estarías disfrutando de paz. Los que obedecen tienen paz. Los que atienden los mandamientos de Dios reciben como una experiencia, como un beneficio adicional a verse librados de consecuencias o de problemas, vivir en paz. Y el Señor lo pone en términos así poéticos que yo siempre enfatizo, porque me encanta la manera en que Dios habla y Dios inspiraba a los profetas para hablar. Y el Señor dice, tu paz sería comparable como un río. Y yo he estado, hermano, en lugares, por ejemplo, estuvimos con un grupo de hermanos allá en Nicaragua, por el Rama, la zona de El Rama, y había un río con un caudal tan grande donde yo vi que habían barcos que solamente había visto en el mar. Una vez en su mente limitada, ¿verdad? Piensa en un rillito que pasaba por allá, por el cantón donde fuimos criados. Un rillito que de repente cuando llovía se crecía tantito. Pero cuando pensamos en un río normal, un río es una corriente que fluye y que está continuamente, permanentemente avanzando, fluyendo. Y Dios habla en esos términos. Si me hubieras hecho caso, dice el Señor, si me hubieras obedecido, ahorita tendrías una paz que estaría corriendo, fluyendo de tu interior. La Biblia habla en esos términos poéticos para tratar de ilustrarnos y ayudar a nuestro entendimiento. Y yo pienso que estas cosas, o esta figura literalmente se aplica a dos cosas, al gozo y a la paz. Yo creo que algunos, desearía que fueran todos, pueden coincidir conmigo en que muchas veces sienten un gozo que es como un río. Sienten el gozo, lo tienen, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Sienten el gozo en su interior y andan con el gozo adentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en ustedes. De igual manera, porque han obedecido la palabra de Dios. Yo recuerdo cómo en una ocasión Dios me instruyó a regalar el vehículo que teníamos y yo accedí a esa guianza de Dios inmediatamente porque sabía que era la voluntad de Dios, pero le pedí a Dios que me confirmara esa instrucción que me estaba dando y le dije que me confirmara a través de mi esposa. Y yo vine y le comenté a ella y le pregunté, ¿a quién crees tú que Dios me diría que se lo regale? Y ella me mencionó 3 personas. Y en medio de esas 3 personas estaba la persona a la que Dios me había dicho que se lo regalara. Pero yo todavía, aunque de veras de corazón puedo decírselo, había definido obedecer la guianza de Dios, tomé la decisión de que iba a arreglarle ciertas cosas al carro. Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón cada vez que yo iba a abrir el carro y me decía, este carro no es tuyo. Y yo le decía al Señor, sí Señor, ya lo sé, no es mío, voy a entregarlo. La última vez que el Señor me recordó esto por su Espíritu, mientras yo abría el carro, así literalmente, este carro no es tuyo. Yo le dije, sí Señor, como que estaba hablando con alguien ahí a la par. Sí Señor, solo le voy a arreglar el parabrisas, porque estaba rajadito, estaba quebrado, y le voy a arreglar el radio. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, yo no te he dicho que lo arregles, te he dicho que lo entregues.
Y yo entendí de una manera directa que lo que Dios estaba esperando era obediencia. Dios no estaba esperando que yo le agregara nada más. Quería mi obediencia inmediata, así como cuando Dios le habló a Abraham que sacrificara a su hijo, y la Biblia dice que Abraham madrugó para hacer lo que Dios le dijo. Yo le contesté al Señor, Señor, ahora voy a hacerlo. Y ese mismo día, casi inmediatamente, yo le llamé al hermano a quien Dios me había dicho que tenía que entregárselo, lo cité a la casa, comimos, compartimos con él un rato, y antes de irse le dije, hermano, aquí está esto es suyo. Y yo obedecí la instrucción de Dios ese mismo día. Y yo me llené de un gozo y de una paz. Y aunque anduvimos en bus por un montón de meses, yo andaba con la paz de Dios en mi corazón. Hasta que otro hermano de la iglesia, miembro de la iglesia hasta el día de hoy, me regaló otro vehículo, quizás pasados unos 6 meses. Pero yo andaba en bus, anduvimos en bus con mi familia. Pero yo me llené del gozo de Dios y de la paz de Dios. Por eso yo mencionaba, yo quisiera que fueran todos los que pudieran experimentar esa realidad de que cuando obedecemos la palabra hay paz. No solamente porque nos abstuvimos de acciones injustas que nos iban a meter en líos, en problemas, no solamente porque nos evitamos consecuencias, sino porque literalmente un beneficio adicional de obedecer a Dios es que la paz de Dios gobierna y tenemos paz. Y sí, es cierto, hay circunstancias que nos roban la paz, pero de nuevo tenemos que recordarnos a nosotros mismos que aún en medio de un mundo lleno de maldad, si confiamos en el Señor, podemos tener paz. Y que esa paz puede permanecer si seguimos caminando en justicia, que es lo que está conectado con obedecer la palabra. Así que mis hermanos, les dejo esta meditación de la palabra para que puedan profundizar en ella. La paz tiene un origen espiritual. Número 1, sé que estoy perdonado. Número 2, tengo el Espíritu Santo en mí. Número 3, conozco las promesas y vivo por fe en un mundo malo. Y número 4, obedezco la palabra de Dios. Definitivamente, sin lugar a fallas o a que esto no funcione, definitivamente esto será una realidad en la vida de cualquiera que lo lleve a la práctica. Que Dios le dé entendimiento, que Dios le continúe bendiciendo, sosteniendo. Y quiero animarles a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe para que puedan perseverar. Todavía necesitamos un tiempo más en esta etapa de incertidumbre en la cual no podemos congregarnos, pero retenga su fe, haga firme su profesión, determínese ser fiel a Dios, caminar en el temor de Dios, vivir en la fe del Hijo de Dios mientras vive en la carne, aguardando su manifestación gloriosa, aguardando a que dentro de algún poco tiempo esta etapa se cierre y que podamos volver a reunirnos. No tenemos nada todavía definido en cuanto a volver al lugar, al local que hemos abandonado. No tenemos ni la más mínima idea por el momento a dónde vamos a reunirnos. Muy probable, lo sé, lo he oído, que hay algunos hermanos que ya están congregándose en otras iglesias cercanas a su casa. Muy bien, necesitamos el estar injertados, el estar insertados, siendo parte, sirviendo. Pero como Centro Cristiano de Fe yo dije, terminó una etapa, vamos a iniciar otra, no sabemos dónde, cuándo ni cómo, pero sí vamos a iniciar otra etapa. Así que esté pendiente, no se desanime. Y si quiere comunicarse conmigo, pues usted sabe cuál es mi teléfono, puede encontrarme también allí a través del Facebook o en el Messenger para poder comunicarse conmigo por cualquier duda. Así que ánimo, hermanos. Este año se nos ha ido, se nos fue prácticamente y no podemos ver una estabilidad que permita que hablemos de volver a reunirnos. Así que retenga su fe, continúe, permanezca, dándole la gloria a Dios, confiando y dependiendo de Él, porque nuestra vida está en sus manos y sabemos que lo que vendrá en el futuro, Él tiene el control de todas las cosas. Que Dios les bendiga. Espero sus reportes, sus comentarios o sus preguntas directamente a mi WhatsApp 73 76 69
22 para quien no lo conoce. Bendiciones a todos.